que yo creo que los cristianos más deberían de escuchar y son uno de los pocos de los cuales se predican hoy en día. Ya ustedes saben el título, y el título es El poder del cristiano y ¿qué? Y la oración. Son dos cosas diferentes. Fíjense bien, hay un poder que tiene el cristiano y también está el poder de la oración. Y en esta noche vamos a descifrar cuál es este poder que tiene el cristiano. Pero antes de eso vamos a tocar el tema de la oración. Y antes de empezar, quisiera que cerremos nuestros ojos para poder tener una palabra de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque estamos aquí reunidos en tu casa, todos juntos. Pedimos que tu Santo Espíritu venga hacia nosotros hoy en día aquí en la iglesia de Alegre. Que cuando abrimos tu palabra, que entendemos tu palabra, tu forma y no la nuestra. Bendice a cada uno grandemente y ayúdanos a aprender más de ti y a mejorar en nuestra vida espiritual. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a contar un relato. Seguramente ustedes se conocen esta historia. Había un hombre, creció como cualquier otro joven. Mientras crecía, él tenía una pasión inmensa por la palabra de Dios. Y este joven llegó a ser un gran hombre en la historia. Es más, muchos lo conocen como el Salvador de la humanidad. Y un día cuenta la historia de que se llenó del Espíritu Santo y el Espíritu lo mandó al desierto. ¿Saben de quién estoy hablando? Y este hombre, lleno del Espíritu Santo, sale hacia el desierto ¿por cuánto tiempo? 40 días, 40 ¿qué? Noches. Les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Algunos de ustedes han estado en algún desierto? ¿Has estado en el desierto? ¿En cuál desierto has estado? ¿En Michigan? El desierto se llama Sand Dunes. Oh, Desierto. sí. Saben que ustedes saben que cuando uno va a las películas te ponen el desierto así, el Sahara, y mucha arena, y tú dices, wow, por ahí no se puede caminar, ¿eh? La verdad fue que cuando yo tuve 14 años, la familia mía, entre mis padres y mi hermano y yo, habíamos planeado un viaje para conocer el Gran Cañón de Arizona. Muchos lo conocen como el Gran Cañón de Colorado, pero bueno, esa área del Gran Cañón cubre como 4 estados, porque cubre también hasta Utah. Y cuando fuimos en camino, nunca habíamos pasado por Texas y llegamos a pasar por Texas. Texas es considerado un desierto, ¿sí o no? Sí. Hay una parte después de Amarillo, que por cierto, esa fue la primera vez que nosotros fuimos, que yo vi nieve y que mis padres después de allá a los 40 años vieron nieve en su primera vez en su vida. Después pasando a Amarillo, cogiendo la 10 hacia Arizona, a entrar a Nuevo México, eso ahí se puso bastante desértico, como yo diría, ¿ves? Y pasamos un susto porque nosotros teníamos un van y tenía un cuarto de gasolina, teníamos 5 galones extra, pero habían anunciado de que en las próximas 100 millas no había gasolina. Y ahí ustedes, los hombres, saben muy bien cómo se ponen las mujeres, que pegan el grito en el cielo. Y entonces, bueno, aquello fue una experiencia bonita, llegamos a conocer el Gran Cañón, un lugar hermoso. Yo digo de que es una de las maravillas por la cual tú tienes que reconocer de que hubo un diluvio. Si no lo saben, el Gran Cañón se formó por el diluvio. Eso es ahí preciosísimo. Actualmente, el año pasado, en julio, la familia entera, incluyendo a mi abuelo, yo no sé si supieron que mi abuelo tuvo vacaciones, nosotros salimos de aquí, fuimos a Washington, de Washington a las cataratas del Niágara, subimos por Canadá, bajamos por Michigan y entramos ahí en... Ay, se me olvidó el nombre ahora, el lugar de Elena G. White. Battle Creek. Y estuvimos ahí, vimos su tumba, ellos tienen ahí la historia de cómo fue que el mensaje adventista empezó. Tienen la piedra donde se reunieron todos esperando a Cristo. Eso ahí también es otro viaje que deberían de hacer, que es muy hermoso. Bajamos hasta Texas, estuvimos en la conferencia general y entonces fuimos también a Gran Cañón por una segunda vez más y aquí estuvo hermoso. Pero bueno, los que estamos los que hemos pasado por el desierto y los que no, deberían de saber de que hay dos cosas necesarias para poder sobrevivir en el desierto: agua y comida. ¿Sí o no? Y eso que uno va en un carro. Yo iba dentro del carro y yo me tomaba 2 pomos de agua cada uno. Y eso el carro tenía aire acondicionado, pero se toma mucha agua. Por este hombre dice la palabra que se llena del Espíritu y el Espíritu lo manda al desierto. Y como ya sabemos, estuvo 40 días y 40 noches ¿dónde? En el desierto, sin comer y sin beber. Y la historia cuenta, se encuentra en Mateo, y les pido que busquemos nuestra Biblia. Me gusta más el original que la imaginación. En el capítulo 6, Lucas 4, tenía aquí marcado lo incorrecto. Lucas 4 dice: la tentación
Y dice mi versión, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y era tentado por el diablo por 40 días y no comió nada en aquellos días, terminando los cuales tuvo hambre. Y fíjense muy bien como dice el versículo 2, y era tentado por el diablo por 40 días. Esto no fue de que el diablo esperó que pasara 1 mes y 10 días para que él estuviera débil por el hambre, para entonces ¿qué? Tentarlo. No, desde el principio ¿qué? Fue inconstante y lo tentaba. Y la palabra dice, porque la gente dice, no, porque Cristo era Dios, entonces no sintió hambre. No. Fíjense muy bien cómo dice, y no comió nada en aquellos días, terminando los cuales tuvo ¿qué? Hambre. ¿Ustedes alguna vez han sentido hambre? ¿Mucha? ¿Cómo uno se pone cuando uno tiene hambre? A mí me pasan 2 cosas. O yo parezco un borracho, porque me pongo, como dice la familia mía, con guajanería, porque me pongo yo a estar, qué sé yo, mirando las moscas. O me pongo muy agresivo, porque quiero comida. Esta mañana me levanté y no desayuné, salí rápido para casa del tío mío, porque tenía que hacerlo más relajado. Y entonces quería tratar de arreglarlo para poder venir en esta tarde, con lo cual no pude hacerlo. Y al no desayunar, y a las 2 de la tarde fue que mi abuela me dice, muchacho, si tú no comes, te vas a dar comecito. Y yo, no, está bien, entra a comer. No me había dado cuenta del hambre. Y había pasado tanto tiempo sin comer. Y hoy iba a predicar de Jesús y dije, bueno, si Jesús tuvo 40 días en el desierto, pudo haber sido de que haya pasado tiempo, él tan concentrado con el Espíritu Santo en oración con el Padre que no se acordó de que tenía hambre. Por lo tanto, me impulsó a buscar en el deseado de toda la gente. ¿Han leído ustedes ese libro? Y ella especifica de cómo Cristo sí tenía el hambre, sintió la necesidad del hambre. Y por eso fue de que el diablo empezó a él a tentar. ¿Saben ustedes cómo fue esta tentación? Pero bueno, vamos a leerla. Vamos a prestar atención. Dice el versículo 3. Entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá ¿qué? El hombre. Ni tampoco de amor, muchachos. Ni muchachos, por favor. Ni del aire. Sigue diciendo el 5. Y elevándolo, le mostró a una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad. Y le dijo el diablo, todo está a potestad y a su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy. Ahora el diablo y Jesús tienen aquí una pequeña confrontación, pero quiero que sepan algo. Jesús no se enfrentó al diablo siendo Dios como tal era. Fíjense que el diablo le dice, ¿tú que eres hijo de quién? De Dios. Pero Jesús no lo enfrentó siendo Dios, lo enfrentó siendo hombre. Y ustedes dirán, ¿what? Sí. ¿Cómo fue que él venció? Eso lo vamos a saber esta noche. Pero quiero que presten atención. ¿Qué somos nosotros? El viernes, ¿qué fue lo que descubrimos que éramos nosotros? ¿Cómo? Hijos de Dios, ¿sí o no? No digan más que son humanos. ¿Son qué? Hijos de Dios. Eso es un título que nadie se los quita. ¿Cristo qué cosa era? Un hijo de Dios. Y viene el diablo ahora y le dice, si tú eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en ¿qué? En pan. Ustedes sabían muy bien que Cristo podía hacer que esas piedras se convirtieran en pan, ¿verdad? Él lo podía haber hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a jugar el juego de ajedrez que quiere el diablo, quiere que uno juegue, o sea, cuando nosotros empezamos a jugar el juego de ajedrez que el diablo quiere que uno juegue, ahí es cuando tú vas a perder. Tú no puedes entrar en jueguitos con el diablo. Por eso fue que Cristo le contestaba ¿con qué? ¿Con sus palabras o con la palabra? Fíjense que él dijo, está escrito. Hoy tenemos la Biblia, en su tiempo tenían escritos. Y dice él, está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre. Cristo no lo enfrentó con poder, no, porque yo soy el hijo de Dios y yo puedo hacer esto, pero no lo quiero hacer porque tengo un plan. No. Con el diablo no se pierde tiempo, ni se tiene que dar estándar de explicación. La palabra dice tal cosa y es tal cosa. ¿Entendemos? Vamos a seguir leyendo. Sigue diciendo. Versículo 6. Y le dijo el diablo, todas estas potestades, su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiera se la doy. El diablo ahora viene haciéndose lindo, como yo digo, y le presenta a Jesús todos los reinos y todas las riquezas que tiene el mundo. Pero para colmo, ahora trata a él de, como uno dice, tratar de enfogonar, como dicen los boricuas, a Jesús. Quiere molestarlo, porque el diablo dice que me fue ¿qué? Entregado.
Entonces ahora él como que se quiere, como yo digo, hacerse lindo con Jesús, queriéndole presentarle a él las riquezas de este mundo, porque se le fue entregada y él se la puede entregar a quien él quiere. Pero fíjense bien lo que hizo Cristo. Versículo 7, versículo 7, perdón. Si te postras pues y me adoras, será toda tuya. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito. Nuevamente volvió a hablar con su palabra. Dice él, está escrito. Ante el Señor tu Dios te postrarás y solo a Él servirás. Sigue diciendo el 9, lo llevó entonces a Jerusalén y lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dijo, ya que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden. Ahora viene el diablo pidiendo adoración. Ustedes saben muy bien de que el problema en el cielo todo fue por el tema de la adoración, pero ahora se vuelve a repetir aquí en la tierra. Ahora el diablo quiere sentir ese sentimiento de que lo están adorando. Pero una vez más, Cristo no vence al diablo siendo Dios, lo vence siendo hombre con la palabra de Dios. Y le dice, está escrito, al único que se adora, ¿quién es? A Dios. Por lo tanto, ahora el diablo, ¿qué? Cambia la jugada. Ahora él empieza a usar la palabra de ¿quién? De Dios. Y en ese es el juego que él quiere que nosotros juguemos. Porque muchos dicen, no, yo conozco la palabra de Dios. Chacho, el diablo se me puede parecer que yo hasta le doy una respondida que se me aleja. Cuidado, cuidado, porque el diablo conoce la palabra de Dios desde el principio de Génesis hasta la última palabra en Apocalipsis. Se conoce el lenguaje hebreo y arameo y el griego. Por lo tanto, entiende la Biblia esta mejor veces lo que tú y yo podemos entenderla. ¿Entendemos? Y ahora viene el diablo y cambia la jugada y dice, ven para acá. Y lo lleva entonces, como yo digo, un barranco inmenso, una montaña inmensa donde se ve la ciudad de Jerusalén. Y le dice, lánzate para abajo, porque está escrito que los ángeles de Dios cuidan a quién? A los hijos. ¿Cristo le hizo caso? Dice, y en las manos, no terminé el versículo, porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie nunca tropiece en piedra. Y Jesús respondiendo le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Saben por qué Cristo dio esa respuesta? Esa respuesta tú y yo la podemos dar. Si tú tienes a Dios en tu corazón, el Espíritu de Dios está en ti. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no puede ser burlado y no puede ser tentado. Amén. ¿Entendemos? Algo simple. Aquí no se está enseñando ni teología avanzada. Simple. Estamos leyendo. Y dice que Cristo le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. O sea que no fue que lo abandonó y lo dejó, no. Lo abandonó hasta qué? Hasta volver a caer en un tiempo oportuno. ¿Por qué les presento a ustedes esta historia? El cristiano tiene un poder, mis hermanos. Y ese poder fue dado por Dios mismo a los seres humanos. Se llama el poder de la mayordomía. ¿Saben cuál es el poder de la mayordomía? Libre albedrío. ¿Es así como se dice? Libre albedrío. ¿Saben lo que es? Es el poder de tu poder ¿qué? Fíjense que se dice, es el poder de qué? De tu poder coger. Todos los seres humanos tienen un poder y es este libre albedrío. Pero ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y cualquier otro ser humano? El cristiano que guarda la palabra de Dios, que guarda su santa ley, tiene ese poder todavía listo y lo puede usar cuando quiera. Pero aquel que está ahí afuera, aquel que puede estar dentro de la iglesia, bajo la esclavitud del pecado, bajo algún tipo de pecado oculto, bajo algún tipo de adicción, no puede ejercer este poder. Sí puede salirse solo con Dios. ¿Entendemos? Por el poder del cristiano, y es muy importante que lo entiendan y que lo interioricen, es el poder de escoger. Tú tienes libre albedrío, nadie te quita a ti el poder de decidir. Tú eres quien decide si ir por Cristo, si ir por el diablo. Tú eres quien decide si ir al lugar donde sabías que no debías ir o mantenerte en tu lugar y no estar en ese lugar. Tú eres quien decide con quien tú te relacionas y con quien tú no te relacionas. Tú eres quien decide a dónde tú vas y a dónde tú no vas. Eso nadie más lo decide, ni Cristo ni Dios. Dios dio libre albedrío porque Él es un Dios de amor.
Y el amor hay muchas veces que tiene que dejar ir. Pero por lo tanto, este libre albedrío no fue dado para que el hombre lo metiera tan fácilmente al pecado. Este libre albedrío Dios lo dio como un poder de mayordomía, porque a Adán y Eva les había dado el encargo de cuidar el Edén y cuidar a los animales que están en el Edén, e incluso hasta las plantas. ¿Entendemos? Pero al pecado entrar, ahora este libre albedrío se ha convertido en una decisión por el bien o por el mal. Al entrar el pecado, ahora tú y yo, diariamente, tenemos que escoger el bien o el mal. Pero no término medio. Si escoges término medio, Dios hace ¿qué? Vomita. ¿Saben por qué? Porque que están las dos aguas. Hay veces que tiende a estar más con el lado negativo que con el lado positivo. Así es. Tenemos que estar definidos. Es preferible que tú estés completamente mal y no en el medio. Porque en el medio está peor que está completamente mal. Porque por lo menos el que está afuera dice yo estoy afuera. Pero el que está en el medio, esos son los lobos rapaces dentro de la iglesia. Son los que están haciendo daño dentro de la iglesia. Son los que le hacen daño a las personas dentro de la iglesia. Sin ellos mismos saber. Sin tú mismo darte cuenta, puedes tú ser uno de esos. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Tenemos que orar a Dios para nosotros poder coger un lado bueno, que es el lado de Él, o un lado malo, que es fuera de Él. ¿Entendemos? Por lo tanto, ya que entienden el poder del cristiano, ahora estamos todavía centrados en la oración. Este poder del cristiano no simplemente te da el poder de alejarte del diablo y el diablo se aleja de ti. No. Este poder es el poder de la iniciativa hacia una guerra. ¿Cuál es esta guerra? Es una guerra que ya ha estado sucediendo por muchos años, desde el principio de la historia humana. ¿Saben qué guerra es esta? La guerra entre el bien y el mal. La guerra entre Lucifer y los ángeles ¿de quién? De Dios. Esta guerra es entre la verdad y la mentira. Esta guerra es entre la paz y el odio, los asesinatos, los crímenes. ¿Entendemos? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos dicen, no, yo tengo el poder de hacer esto. No, el poder no está en ti. ¿Ustedes han oído la canción de esa misión que dice, el poder está en ti? Cuidado, ese mensaje es un mensaje erróneo. Tú no tienes ningún poder. ¿Quién tiene el poder es quién? Dios. Tú puedes orarle a Dios, decidir orarle a Dios de que te ayude a hacer algo y a través de su poder es que tú puedas lograr eso, ¿entendemos? Pero nunca pienses de que el poder está en ti porque Cristo le dijo en algún momento al diablo, yo tengo poder para que tú te vayas. ¿Usó qué? La palabra de Dios. Aquí lo único que tiene poder es Cristo Jesús, Dios y su palabra, nada más ni nadie. ¿Entendemos? Y es algo importante que entenderlo. ¿Ustedes lo entienden? Los veo callados. No sé, el mensaje nos está gustando. Despreocúpense que la mejor parte viene ahora. Mis hermanos, suena triste para muchas personas, pero es la verdad. Nosotros no tenemos poder. Si ahora mismo se nos aparece el diablo, incluso se me puede aparecer a mí, yo puedo caer fácilmente. Porque usted dice, no, tú preparado. Ni el pastor, nadie. Recuerden que el diablo tiene ¿cuántos años de experiencia? Son 6 años. Y aparte de eso, tiene el conocimiento que él obtuvo en el cielo. Y aparte de eso, él ha estado vigilándonos a nosotros desde el día que nosotros ¿qué? Nacimos. Y nosotros somos seres humanos. Y aunque no lo crean, nosotros somos más fáciles de, ¿cómo se dice? De leer o de saber que una computadora. Tenemos unas tendencias tan fáciles que si nosotros mismos nos prestamos atención, nos haremos cuenta de esas propias tendencias. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué es lo que me llama a mí la atención? Cuando Cristo estaba en el desierto, Él tenía su necesidad y no lo venció como Dios, lo venció como ser humano. ¿Qué era lo que le daba poder a Dios? ¿Qué era lo que le daba a Él poder de Dios? ¿Quieren saber qué es lo que le daba poder de Dios? Vamos a ir a Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 29 dice, y el que me envió está conmigo. No me dejó solo porque yo hago siempre lo que a él ¿qué? Le agrada. El poder de Dios está con aquel con el cual hace lo que le agrada a quién? A Dios. Si tú haces todo lo que Dios manda,
Dios te da el poder a ti para tú poder hacerlo. Por eso fue que Jesús dijo, el que me envió. Porque Dios lo envió con una misión. Y para Cristo poder cumplir esta misión necesitaba el poder del Padre. Y para él poder obtener este poder del Padre tenía que hacer lo que a Dios le agradaba. ¿Quieren otro ejemplo en la Biblia? Moisés. Dios le dijo a Moisés ¿qué? Levántate y ve a dónde. ¿Frente a quién? Al faraón. ¿Y Moisés qué le dijo? Yo no puedo, si yo no puedo hablar. ¿Quién soy yo? Me quieren matar, a mí me quieren cortar el cuello, mira. ¿Tú ves la vara que está ahí? Levanta. Mete la mano dentro del manto. Leve. ¿Me mete? Fuera. Moisés tenía poder. Cuando llegó frente al faraón que puso la vara y se convirtió en serpiente, ¿eso era magia de Moisés? ¿Quién hizo eso? Y la serpiente se comía a las otras serpientes de los otros magos, hechiceros, ¿sí o no? Sí. ¿Quién hizo aquello? ¿Fue el hombre? Se fue el diablo. El diablo fue quien hizo que se convirtieran a la vara de la gente de eso, los hechiceros, el faraón. Pero la serpiente de Dios se la comió, ¿sí o no? Otro ejemplo, Josué y la batalla de Jericó. Hay que vencer a Jericó. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para Josué? ¿Saben que es la única batalla en toda la historia que se ha ganado sin usar una espada y una flecha? Porque bueno, no vale una batalla que se haya evitado, pero una batalla que sí ocurrió. José fue 7 días, ¿sí o no? ¿Y cuántas vueltas le dieron a Jericó? ¿Y haciendo qué? Silencio. 7 vueltas, 7 veces al día, por 7 días, y en la última vez que pasó, 7 veces. se derrumbó en la 7ª. Eso no fue de que fue Josué, le dio vuelta y empieza a caerse un muro. No. Pasaron 2 vueltas y se acabó una pared. No. Ellos dieron vuelta y nada estaba pasando. Pero después de que ellos hicieron lo que Dios les dijo, ¿qué había pasado? Cayó la gran muralla de Jericó. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que Dios podemos obtener. Y lo podemos simplemente obtener a través de Jesús. A través de su Santo Espíritu haciendo lo que le agrada a Dios. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué es la oración? Porque yo hablo con mucha gente, la gente mala no, la oración es hablar con Dios, sí es hablar con Dios. Pero ¿qué es la oración? La Biblia habla sobre una armadura, la armadura del cristiano. ¿Ustedes la conocen? Pero antes de entrar en el tema de la armadura, vamos a descubrir qué es la oración. En Mateo 6, y ahora sí estoy bien, Mateo 6, versículo 5, dice lo siguiente. Voy a esperar para que puedan encontrar. Mateo 6, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice, cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. Primera lección, la oración no está hecha para tú ¿qué? Exhibirte y hacerte el santo. Hay personas que piensan que mientras más largo oran, más santos son. Mis hermanos, si tú tienes una oración de 1 hora, no quiere decir que tú eres más santo. Lo que sí se puede decir de que eres un profesional durmiendo a las personas. Fíjense que Elena de White dice, tengamos cuidado a aquellos que tenemos oraciones, porque las oraciones largas pueden, ¿cómo se dice? Entorpecer. ¿Cómo? Entorpecer la mente de la persona. Porque llega un momento ya en que la mente de la persona no está concentrada en la oración, sino que está pensando en la película del unicornio que vio hace 2 días, o en el trabajo, quién sabe. Se pierde el hilo, se pierde el espíritu. Al igual que esas predicaciones de 2 horas largas. Estoy tratando de trabajar en eso. Tengo que mejorar en eso. ¿Entendemos? Las palabras de Dios tienen que ser ¿qué? Mira, directas al corazón. Nada de exhibirse, nada de irse al otro mundo, nada de hacerse bárbaro, ni hacerse más santo. Eso no funciona. Sigue diciendo el versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tus aposentos interior, cierra con tu llave la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y Elena de White dice que la oración que más tiene éxito es aquella oración que nadie escucha. Porque hay uno que sí escucha nuestras oraciones. Y eso es un especialista. Porque nuestras oraciones reflejan por lo que nosotros estamos pasando, reflejan nuestras necesidades y reflejan nuestro carácter. Las cosas débiles y en las cosas
que nosotros somos fuertes. ¿Entendemos? Por lo tanto, cuando tú ores, cierra ¿qué? Tus aposentos y ora en secreto a tu Padre, porque dice que Él te va a recompensar. Sigue diciendo el versículo 7, y orando no parlotéis. Aquí está lo que estoy hablando ahorita, que menciona la Nena de Guay. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Oídos. Son gente con palabras bonitas, son gente que sí, que tú dices tienen el Espíritu, pero no es la oración correcta. Sigue diciendo 8, no seáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí vamos a entrar en algo. La oración no fue hecha para decirle a Dios nuestras necesidades. A Dios la sabe. ¿Tú acaso piensas que tú tienes que estar contándole cosas a Dios que lo sabe todo? La oración sí fue hecha para que tú reconozcas de que tú necesitas a Dios. Y de que tus necesidades, tú reconoces de que Él es el único que las puede suplir. ¿Entendemos? Concepto diferente. De dejar saber a que reconocer de que necesitamos su ayuda. ¿Entendemos? Porque Dios sabe nuestras necesidades. No tienes que tú específicamente decírselo. Ahora, libre albedrío. Si tú no le dejas, si tú no reconoces a Dios, si tú no le pides a Dios que te ayude con algo, Él no te va a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque desgraciadamente hay uno que dice de que Él es un Dios que es un Dios malo y que no es, ¿cómo se dice la palabra? Que controla, ¿cómo se dice? Vamos a decirle que es un Dios dictador. Pero Dios es un Dios de amor. Y este Dios de amor te deja a ti el poder de elegir si tú quieres que Él esté contigo o no. Y si no saben que Cristo había dicho que en principio, uno de los principios, algo importante para poder entrar en los cielos son aquellos que son ¿qué? Humildes, ¿sí o no? Y una de las formas para nosotros poder empezar a practicar nuestra humildad se empieza con Dios primero. Reconociendo a Él de que lo necesitamos, reconociendo a Él de que tenemos necesidades y yo necesito, Dios, que tú puedas suplir esto. Ahora, algo muy importante, Dios no va a contestar la oración como tú quieres o esperas o quisieras. Dios no va a suplir tu necesidad a tu forma. Siempre se debe pedir la voluntad de ¿quién? Dios siempre va a tener lo mejor para ti. Nunca lo veo. Hay veces de que nosotros no vemos al futuro y lo que estamos pidiendo para suplir nuestra necesidad ahora puede que empeorarnos. Yo he conocido personas que dicen, ¡ay Dios! Te he orado para ganarme la lotería. ¿Tú sabes cuántas personas yo hubiera ayudado? No, ¿y cuántas iglesias tú hubieras amado? Te lo creo. ¿Y cuántas compañías tú hubieras hecho para alimentar a los pobres? Te lo creo. Sí, tú lo hubieras hecho. Y el caso es que muchos de nosotros cuando nos dan nada más $5,000 en el bolsillo, ahí vamos, un carro, una computadora, una cama, un televisor. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Y para qué tú le pides $1 millón? Ah, porque es muy diferente $1 millón, porque tú puedes sacar esos 5,000 para ti y tú vas a dejar $955,000 para el banco para usarlo en los pobres. El dinero no es la respuesta a nuestras necesidades. El dinero no va a mejorar tu necesidad. Es más, el dinero es una maldición. Y lo digo honestamente. Y los cristianos hoy en día pasan trabajo, y es verdad, la economía está mala. Y sin el dinero no podemos conseguir comida. Pero la Biblia dice de que tu pan y tu agua aquí no te van a faltar. Pero eso no te va a faltar si tenemos fe. Y eso es parte del amor del cristiano que vamos a hablar bien rapidito. Perdónenme que me voy a extender. Este va a ser uno de los sermones más largos que voy a dar en toda la semana. Pero lo tengo que hacer porque, mis hermanos, si hay algo que el diablo más repudia, odia y le tiene miedo, es cuando ven todas estas rodillas dobladas y orando para que el Espíritu de Dios caiga sobre nosotros. Amén. Dice que el enemigo tiembla. Dice que los demonios salen gritando. Nosotros no lo podemos oír, pero salen gritando. No hay demonio, no hay espíritu maligno que se pueda acercar a una persona que tenga sus rodillas dobladas, que se esté humillando frente a Dios, pidiendo que se haga su voluntad. La oración tiene poder. Amén. Hay algo que nosotros los cubanos conocemos como fondo de inversión. Yo no sé si ustedes saben lo que es. Fondo de inversión es que tú le prometes a Dios cierta cantidad de dinero y tú pides algo de vuelta, ¿sí o no? Yo tengo una experiencia cómica. Yo una vez, yo había conocido a una muchacha que me había caído muy bien. Y yo conocí a la abuela del pastor. No voy a decir quién es para no poner... Pero bueno, la cosa es que había otra señora que tenía un nieto
que también el nieto estaba interesado en la muchacha. Y el nieto no estaba ahí, pero yo estaba contra la abuela. Entonces la abuela de la muchacha empieza a hablar, no, porque si fulanita cocina, y que esto con lo otro. Y yo, sí, tú sabes, bueno para el matrimonio, que cocine, que limpie, que trabaje. Y por ahí empieza la abuela del muchacho, no, ¿por qué? Porque mi nieto es un estudioso. Y yo, bueno, yo no soy tan estudioso, pero soy trabajador. Y entonces ella dice, no, porque mire, porque mi nieto tiene clase. Y yo, bueno, yo soy pobre, pero tengo mi gusto. Y ella, no, porque mi nieto está bueno en las matemáticas, esto con lo otro. Y yo, con todas esas cosas, estaba perdida. Y al final de cuentas dije, mira, no me importa cuántas cosas tenga tu nieto, yo pongo a esa muchacha en fondo de inversión, y nadie que me la quite. Yo no la puse en fondo de inversión, pero bueno. Pero es la verdad, tampoco no trabaja así, ¿ves? Pero en fondo de inversión, mis hermanos, es algo que incluso nos pueden ayudar a nosotros a crear confianza en Dios. Mi padre me contó que cuando él era pequeño, en Cuba, entre los años 1990 y 1993, la economía estuvo bien mala. El año 1991, si no me equivoco, se llamaba periodo especial. Y no tenía nada especial, simplemente habían pocas cosas y esas cosas eran las cosas especiales, arroz, frijol y huevo. Y después en el año 1992 llegó lo que se conoció como opción cero, y eso lo quiere decir todo, no había nada. Y él necesitaba un par de zapatos para poder caminar en la iglesia. Él iba con unas botas rusas de esas que llegaba de la Unión Soviética. Y él dice que él le había prometido a Dios que por cada centavito que él se encontrara se lo iba a dar si al cabo del tiempo les daba una bota nueva o unos zapatos nuevos. El caso es, mis hermanos, dice él, yo no sé por qué, pero nunca en mi vida me había encontrado tantas moneditas en el piso. No era porque él iba prestando atención, es porque Dios tenía un plan más grande para él. Y él me cuenta, al final del mes, había yo recogido 200 pesos cubanos en moneditas. Wow. Esto es especial. Y con eso no simplemente es que se compró los zapatos, sino que también pudo dar una ofrenda grande a la iglesia, que ayudó a la iglesia en aquel tiempo lo que necesitaba. ¿Entendemos? Y hay veces que el fondo de inversión, hay veces que no simplemente nos bendice más a nosotros, sino a los que nos miran, nos rodean, porque Dios trabaja así. Dios no simplemente bendice a una persona, bendice, mira, a los que nos rodean. ¿Entendemos? Entonces, sigue diciendo el versículo 8, el 8, 9. Vosotros pues orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Humillación. Hay que reconocer quién es Dios. Sigue diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como el cielo también aquí que. Porque en el cielo se hace lo que Él diga. Aquí en la tierra, desgraciadamente, no todo se hace como Él diga, porque no todos escogen eso. Pero ahora Cristo le está enseñando a orar a los discípulos. Si tú quieres orar, ora correctamente. La misma voluntad que se hace en el cielo, pide al Padre que se haga ¿dónde? En la tierra. No es lo que estábamos nosotros hablando ahorita. Sigue diciendo el 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto es un versículo clave, porque no voy a explicar mucho, pero esto tiene que ver con el tema de los ladrones. Ustedes saben que hay una ley que dice que cuando uno roba uno tiene que volver para atrás más de 4 veces. Y hay veces que si tú no puedes pagar tienes que trabajar a esa persona hasta que se cumple el tiempo. Pero eso es algo más, ¿cómo se llama esto? Bastante profundo, que hoy no vamos a entrar. Pero, cuando Cristo le dijo, cuando ustedes van a decir al Padre que perdone sus deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, déjeme decirle algo. Si tú no perdonas a tus deudores, Dios no te puede perdonar a ti. En la forma en que nosotros perdonamos a los demás, es el perdón que tú obtendrás. Tú cosechas lo que hay. ¿Lógica? Lógica. ¿Sí o no? Muy lógico. Vamos a ir leyendo. Sigue diciendo el versículo 14. Y no me metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Lo mismo que había explicado, no sabía que esto estaba. ¿Vimos qué fácil era? Sigue diciendo, cuando estéis ayunando, no seáis como los hipócritas que desfiguran sus rostros sombríos para demostrar a los hombres que están ayunando. De cierto os digo, ya están recibiendo toda su recompensa. Ya no vamos a seguir leyendo, por aquí termino. Tú ves esa gente que se tiran por el piso. Y esa gente que meten el grito de clamor en el cielo. Yo espero que se esté haciendo con el espíritu de humillación. Porque si lo estás haciendo con el espíritu para tú poder hacerlo, cuidado. A Dios no se burla, nadie lo burla y nadie lo burlará. ¿Entendemos? Y yo sé que eso no se presta a ustedes, pero si ustedes conocen a alguien, hazlo. No es malo. Dejen de saber. Eso es algo muy importante. Nuestro espíritu de humillación tiene que ser un espíritu ya quebrantado por nuestra propia decisión para que Dios pueda que su gloria caiga sobre nosotros.
Pero no un espíritu de humillación donde yo quiero hacerme bárbaro para que la gente piense de que yo soy un santo en la iglesia. ¿Entendemos? Bueno, terminamos con el tema de la oración. Ahora vamos a ver cuál es nuestra vestimenta. No estoy hablando de la vestimenta física, sino espiritual. Estamos en una guerra, ¿sí o no? Y todo soldado tiene su armadura, ¿sí o no? Pues vamos a terminar en esta noche repasando qué es nuestra armadura, incluso cuál es nuestra comida. Vamos a leer, busquen el libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 18, y ahí terminaremos por esta noche. Efesios 6. ¿Ya lo tienen? Se dará un minuto, búsquenlo. El poder de cristiano, mis hermanos, es algo especial. La oración juega un papel importante en nuestra vida espiritual. Mientras más nosotros oramos siempre por la bendición y el cuidado de Dios, más nosotros nos acercamos a Dios y tenemos una relación con Él más fuerte. ¿Ustedes me entienden? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes sabían muy bien de que si tú pones un hombre y una mujer en una situación difícil, por X cantidad de tiempo terminan enamorándose. Busca a dos personas que se odian de por vida y las pones juntos en una isla, sobreviven un mes y terminan enamorándose. Más de lo que una pareja tiene 30 años casada. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Les voy a explicar cómo. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Nosotros tenemos una tendencia a buscar support, ¿cómo se dice en español? Apoyo en otras personas. En nuestras necesidades nosotros tenemos esa tendencia a buscar ese apoyo. Y normalmente ese apoyo social, ese apoyo de amor, ese apoyo de felicidad, nosotros lo reflejamos buscando a la persona que queremos. ¿Entendemos? Pero cuando nuestro cerebro llega un momento de que dice, esta es la única opción y en verdad se lo cree, créanme, que eso es el cielo para él. Él hace que eso funcione. ¿Nosotros entendemos? Y el enamorarse de una persona tiene que ver más bien con una reacción química en el cerebro, pero también contra una decisión hecha por nosotros mismos. ¿Entendemos? Pero no estamos hablando de eso. ¿Cuál es el punto de todo esto? Si nosotros mismos nos obligamos en nuestro diario vivir a orar y pedir a Dios, llegará un momento que no lo vas a pedir más. Les voy a ser honesto, hace 4 años yo no leía la Biblia, no me gustaba. Mi mamá me decía, ¿Reti lee la Biblia? Y yo, sí, yo leo la Biblia. Abría la Biblia, leía un versículo, ya leí la Biblia. Y yo vi que mi vida espiritual estaba siendo afectada grandemente. Porque ahora yo las cosas que yo hablaba y las cosas que yo enseñaba no eran cosas nuevas, era la misma repetición. Y la gente, wow, y yo por dentro, que wow, si esto yo me lo sé porque me lo sé hace años. Y dije, no, tú tienes que cambiar. Tú no puedes seguir así. Y yo empecé un plan. No me gusta leer la Biblia, pues leo 2 versículos diarios. Me obligo lo suficiente para terminarlo. Y mientras va pasando el tiempo, ¿qué? Voy añadiendo más. Ahora estoy. Que la escuela me dice, tienes que hacer un proyecto de tantas páginas y yo sé que tienes 3 días. Yo hago así, miro el proyecto, miro la Biblia, miro el proyecto, miro la Biblia y me digo lo siguiente. Voy a leer la Biblia y depende de lo que saque la Biblia, meto para el proyecto, porque es psicología. Y ahora yo soy quien da la Biblia. Llevo mis libritos, estoy leyendo ahora, ¿cómo se llama este libro? Cartas para las iglesias. Han leído, son como 4 tomos de Elena G. White, donde hay consejos para líderes de la iglesia, etcétera, etcétera. Y ahora yo llevo para la escuela y cada vez que la profesora termina la clase y dice, bueno, tienen 15 minutos para ir música o para hacer tareas, saco yo mi librito, me pongo mis audífonos para que la música y la mano me esté molestando, hago una oración y empiezo mi estudio en ese librito. Y ahora estoy de que yo busco la palabra. Pero al principio no fue así. El primer año que yo fue un desastre. Pero cuando nosotros llegamos a un momento que nos obligamos a leer la palabra, va a llegar un momento que ahora eso sale natural. ¿Saben por qué? Porque a nadie le gusta el bien. Recuerda que a nosotros nos gusta, ¿qué? Lo malo. Como dice Pablo. ¿Cómo que dice Pablo? Lo malo es lo que hago y lo bueno. Lo malo es lo que hago. Ahora voy a cambiar yo las palabras de Pablo. Lo malo es lo que yo quiero y lo bueno es lo que no quiero. Es como mi abuelo dice, los vegetales quería comer y te está comiendo el McDonald's. ¿Sí o no? Nos gusta más el McDonald's que los vegetales. Tenemos que obligarnos a comer los vegetales. Y una vez que uno empieza a obligarse a comer los vegetales, llega un momento que ya tú no puedes mirar a McDonald's y lo puedes respirar.
sino que es verdad. ¿Sí o no? Por eso es que mi abuelo puede comer tan rico y yo no. Madre. Pero es la verdad. Vamos a leer el versículo 10. Dice, vamos rápido, queda poco tiempo. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Perfecto. ¿Qué había dicho yo antes? Que nosotros no tenemos poder. ¿Quién tiene poder? Pero dice el versículo, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Entendemos? Sigue diciendo el 11, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra, mis hermanos queridos, no es contra el bullying, nuestra guerra no es contra hermanos aquí adentro que son, o que sean extremistas, o que sean liberalistas, que es mucho amor y otros mucha ley. Esa no es nuestra guerra. Nuestra guerra no es contra el jefe de la escuela, nuestra guerra no son contra los políticos, ni es contra Donald Trump, no es contra Hillary Clinton, no es con ninguna de esa gente. Nuestra guerra son con los principados, ¿qué? De las huestes del mal. Nuestra guerra es espiritual. Es una guerra que físicamente no la vemos. Espiritualmente la puedes ver, pero físicamente no la puedes ver. Sigue diciendo, 13. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios. Es un chaleco antibalas. Eso tú no lo necesitas. Eso es lo menos que tú necesitas. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo esto, estar firmes. Sigue diciendo el 14, aquí donde se pone la cosa buena. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Todo hombre debería ponerse un ¿qué? Cinto. Esto representa verdad, incluso en la vestimenta del hombre. Hoy en día la gente va sin cinto y andan sin cinto. Quiere decir de que tú andas sin verdad. Incluso en la vestimenta hoy en día, las damas hay veces que cuando el pantalón pide cinto, pónganse. ¿Representa qué? Verdad. ¿Entendemos? Vamos a ver qué más sigue diciendo sobre la vestimenta cristiana. Revestidos con toda la coraza de justicia. Cuando uno se viste, uno tiene que vestirse ¿con qué? Con la coraza de justicia. ¿Saben lo que eso significa? Cuando tú vayas a tratar a otra persona, trátala igual. Y cuando digo igual es que harás con ellos lo que tú quieres que hagan contigo. Le dirás a ellos lo que tú quieres que te digan a ti. Y tú serás con esa persona como tú lo demandas. Pero aparte de eso, cuando dice vestís con la armadura de la justicia, quiere decir que tú vas a vestirte con la ley de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Los sacerdotes, ¿con qué se vestían? ¿Qué se ponían? Las túnicas y los pectorales, ¿sí o no? ¿Y tenían qué? No, tenían Un pechito. recuerda que eran pectorales y ellos tenían los cristales del colorio. ¿No saben? ¿Cómo se dice? Ah, no te había escuchado, exacto. Entonces, no te había oído, perdón. Entonces, eso representaba la ley de Dios. Cada color representaba la ley de Dios. Ellos se vestían literalmente con la ley de Dios. ¿Entendemos? Cuando tú sacas allá afuera y la gente te vea, y esto lo estoy trayendo actualmente, esto no lo dice el versículo, que la gente vea la ley de Dios en ti, en tu vestimenta, en tu pecho y en tu espalda. ¿Entendemos? Sigue diciendo el versículo. Fíjense, tenemos ya el cinturón de la verdad y tenemos entonces la ley puesta encima de nosotros. Y calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Los zapatos representan los pies y los pies representan a donde uno va, ¿sí o no? Tienes que ponerte los zapatos que prediquen el evangelio. ¿Entendemos? Cuando tú te pongas zapatos y tú salgas para afuera, te estás poniendo los zapatos del evangelio a predicar el evangelio. El viernes que habíamos descubierto que éramos de Dios, ¿y cuál era nuestro propósito? Predicar el mensaje, ¿sí o no? Y descubrimos el sábado de que aquel que nos había escogido tiene ¿qué? Poder, ¿sí o no? Y ahora hoy nos está diciendo la palabra de Dios de que el poder Él nos da cuando nosotros hacemos lo que le agrada a Él, ¿sí o no? Y ahora hay una armadura específicamente para nosotros. El tema del mensaje era ¿quiénes somos? La respuesta es tú eres un soldado del reino celestial. Todos somos soldados del reino celestial. Sigue diciendo el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe es lo que bloquea cualquier flecha, cualquier espada
lo que sea que el diablo mande hacia ti, la fe hace así, mira, nada entra. La fe, mis hermanos. El diablo puede probarte como lo hizo con Job. Pero Job dijo, yo pídeme, no porque él tiene poder, sino en quién. Dios el Padre. Yo tengo mi escudo de la fe y no hay nada que me toque a mí. Y el diablo nunca lo pudo tocar físicamente. Lo atacó y le quitó de todo, pero a él nunca lo tocó físicamente. El diablo a nosotros no nos puede tocar físicamente. El diablo no puede meterse en nuestras mentes si nosotros le decimos que no se meta. ¿Entendemos? Una mente poseída por el Espíritu Santo no es una mente poseída por la mente del demonio. Y tenemos que usar ese escudo de la fe. La fe es nuestro escudo, es lo que nos defiende y es lo que evita de que cosas allá afuera afecten nuestra vida. De que están sucediendo alrededor, sí. Podrá ser que tú llores, sí, pero no significa que está afectando tu vida espiritual. Sigue diciendo el versículo, con el cual podréis apagar todos los datos de fuego del maligno. Lo que estábamos diciendo, y aceptar el yelmo de salvación. Cuando tú te pones ese yelmo de salvación, eso quiere decir de que tú estás aceptando de que Cristo Jesús murió por ti en la cruz, resucitó y viene una segunda vez a buscarte. Y ustedes dirán, el yelmo no es importante. Ustedes sabían de que en la guerra, en los tiempos medievales, el yelmo les apaga la vida a las personas, porque ellos cogían el escudo y se escondían así, especialmente los romanos. Y los romanos lo que tenían una cosa rara, pero tenía yo no sé qué tipo de blindaje tenía, que las flechas venían y no se encajaban. Tenían el yelmo de la salvación. La salvación de su vida. Podían recibir una flecha en la pierna, podían recibir una flecha en la otra pierna, en el pecho incluso, y podían sobrevivir. Con una flecha en la cabeza. Yo nunca vi un caso de eso. ¿Entendemos? Por lo tanto, pongámonos el cinturón de la verdad. ¿Cómo es que dice el versículo? Se me olvidó la palabra. Revestidos con la coraza de qué? De la justicia. Calzados los pies de qué? Del apresto del mensaje de la esperanza. Y ahora nos dice de que aparte del escudo usemos nuestro yelmo de salvación. Y entrando en la última parte del tema en esta noche, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben cuál es esa espada? ¿Cuántos de ustedes son espadachines? ¿Cuántos de nosotros somos espadachines? Yo estoy ahora mismo en la escuela para ser un espadachín. Yo quiero ser un espadachín. A mí siempre me encantaron ver la gente ahí con las espadas, y eso es un arte. Hay que aprender a usarla. Y tenemos una espada, mucho. Yo conozco una persona que tiene 27 Biblias en la casa y no sabe usar ni una. Tiene una recolección de espadas ahí en la pared y no se usa ninguna. ¿Qué soldado en el tiempo medieval tenía espadas en la pared y no las usaba? Usemos nuestra espada. Aprendamos a usar nuestras espadas. Y la espada no simplemente se usa para buscar rápido, que son esa gente que está en un versículo así de tiro. No. Como lo hizo Cristo, que sin tenerla que frente a ti, ya que se decía. Y en los tiempos finales lo vamos a necesitar. Esa va a ser nuestra espada. Termina el versículo diciendo: orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya estamos vestidos y ahora nos embarcamos a la guerra espiritual. ¿Saben cuál es su comida? La oración. La oración, mis hermanos, es lo que nos mantiene a nosotros con vida. Es nuestra agua. La oración, mis hermanos, es nuestra comida. La oración es nuestro dinero. La oración es lo que, cualquiera que sea la necesidad que tú tengas, y la respuesta, esa es la oración. La oración, mis hermanos, es lo más importante que nosotros necesitamos después de vestirnos con la coraza, con la armadura del cristiano. Así que, mis queridos soldados, pónganse de pie. Y pongan su mano derecha en el aire. Sí, esto es un juramento. Y lo voy a hacer con ustedes. Digan lo siguiente conmigo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Soy un soldado del reino celestial. Soy un soldado del reino celestial. Me estoy vistiendo con la armadura cristiana. Me estoy vistiendo con la armadura cristiana. Y le declaro la guerra al diablo junto a Cristo Jesús. Le declaro la guerra al diablo junto a Cristo Jesús. Por lo tanto, mi victoria está cerca. Por lo tanto, mi victoria está cerca. Oraré hasta el fin de los tiempos. Oraré hasta el fin de los tiempos. Y Dios, mi Dios, vendrá a buscarme. Y Dios, mi Dios, vendrá a buscarme. Amén.
han hecho un voto de juramento, son oficialmente soldados del reino del cielo. Ahora tómenselo en serio, levanten esa Biblia, úsenla y léanla, sean espadachines espirituales, oren y aliméntense bien. Que el hombre carnal se esté muriendo, pero que el hombre espiritual por dentro sea un Hulk. ¿Saben quién es Hulk? Es el hombre verde que se convierte en el hombre verde en la eso de los superhéroes. Que el hombre espiritual de nosotros sea un hombre Hulk. Que sea lo que nos importa a nosotros. Que el Espíritu de Dios esté con cada uno de ustedes hasta el fin de los tiempos. Que nunca nos rindamos, que nunca paremos de orar, que nunca nos olvidemos de que hay una armadura en la cual tú y yo podemos vestirnos y ser victoriosos, solamente a través de Cristo Jesús. Mis hermanos, el poder está en Dios y Él nos da a nosotros y nosotros hacemos lo que a Él le agrada. Les pido por favor que cerremos nuestros ojos para sellar esta noche, este pacto, con una oración y con la bendición del Espíritu Santo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque estamos aquí reunidos en Leira. Estamos proclamando de que somos soldados tuyos, listos para combatir en esta inmensa guerra espiritual. Nos vamos a vestir con la armadura cristiana. Tomaremos nuestro escudo de fe y vamos a aprender a usar nuestra palabra, que es nuestra espada. Te pedimos, Señor, que nos dé el poder y la fuerza necesaria para poder salir vencedores como Cristo Jesús. Esperamos que tú una vez vengas y esperamos que cuando tú vengas nosotros poder tener otro ejército mucho más inmenso, otras personas. Queremos salvar almas para ti y queremos proclamar tu mensaje, el amor y la ley de Dios. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros ahora en regreso a nuestras casas, cuídanos de todo mal y de todo accidente. Ayúdanos a siempre mantenernos firmes como pide tu palabra en tus caminos y nunca alejarnos. Señor, pedimos grandemente una bendición para aquellas familias que no están presentes aquí en esta iglesia. Sé con aquellos que no pudieron venir y con los que se quedaron atrás en casa. Hay muchas personas pasando por situaciones difíciles. Hay muchos hijos tuyos que se están alejando de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo los toque y que nunca los abandone. Y nosotros hoy estamos orando por ellos porque sabemos de que tú tienes poder. Y oramos para que el corazón de esa persona pueda ser tocada y pueda regresar para atrás hacia tus caminos. Ayúdanos a ser fieles y fuertes. Y te lo pedimos todo en el nombre santo del Hijo tuyo que murió por cada uno de nosotros. Jesús. Amén.